Gloria al Señor. Bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Grandes son sus obras y grandes son sus maravillas. Qué hermoso poder estar alabándole, exaltando su nombre y recordar la palabra que nos enseña y lo que se ha estado hablando desde el principio de este servicio, la importancia de buscar a Dios sobre todas las cosas, de buscarle a Él, de si bien, gloria a Dios, Él ha permitido tener líderes espirituales en una casa como casa de consolación para buscar al Señor, para consultarle a Él. Lo principal es que nosotros individualmente podamos buscarle en espíritu y en verdad directamente, porque tenemos a través de Jesucristo camino hacia el Padre. Podemos acercarnos a Él confiadamente y entrar ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Acompáñame a orar y darle gracias a Dios para que esta palabra llegue a tu corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Tu misericordia es más grande y mayor que la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando aún desde este tiempo de alabanza, aún desde el principio de la oración, Señor, aún desde la administración y esta palabra de profecía, Señor, en donde tú nos estás llamando a pedirte, Señor, directamente, a buscarte, Señor, a saber que en ti hay respuestas, a saber que tú respondes, a saber, Señor, que tú haces, pero eres tú, no es el hombre, no somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es aún ni siquiera nuestros actos, eres tú con tu poder, Señor, y nos llamas a buscarte, Señor, a buscarte para vivir, Señor. Gracias te damos. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, que nos dirijas, que nos limpies a través de tu palabra. Dice tu palabra, Señor, que estamos limpios por la palabra que tú nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que llenes nuestros corazones de tu palabra, llenes nuestros pensamientos, Señor, de tu palabra y que podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La palabra de hoy lleva por título: En un instante tus enemigos serán vencidos. En un instante tus enemigos serán vencidos. Vamos a dirigirnos a Segunda de Reyes, capítulo 18, del 13 al 37, y leeremos también Segunda de Reyes, capítulo 19, del 1 al 10. Pero te voy a pedir, mi hermano, que tengas tu Biblia abierta en ese capítulo 18, del 13 al 37, y vamos a estar leyendo, y a medida que vamos leyendo, vamos a estar disertando de lo que el Señor quiere hacer. Hoy el Señor en todo el servicio tiene una palabra muy directa para ti, y es: búscame, búscame directamente. Esa es la palabra que el Señor está hablando desde el principio del servicio hasta hoy la predicación, y doy la gloria al Señor porque el Espíritu de Dios nos conecta allá a los pastores y a esta prédica para poder llevarte a ti esa palabra de recordarte: búscame a mí, busca al Señor directamente. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 37. Dice así, vamos a leer primero versículo 13 y 14. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Mis hermanos, el rey Ezequías fue uno de los reyes más levantados en la palabra, más descritos en la palabra como reyes justos delante del Señor. Fue uno de los reyes que, a pesar de que sus antecesores no buscaban de la misma manera que él lo hizo al Señor, tendríamos que ir atrás hasta David, que era uno de los que buscó al Señor, así como Ezequías también lo hizo. Ezequías fue un rey que delante de la palabra de Dios, delante de los ojos del Señor, era justo. Un rey que levantó al pueblo de Judá de una manera justa delante del Señor. Y aquí tenemos también otro nombre: Sennacherib, rey de Asiria, que se levanta entonces, que se levanta con guerra para destruir a Judá, y lo que hace es que empieza a sitiar las ciudades fortificadas de Judá, y empieza entonces, como dice la palabra, todas las ciudades de Judá
que eran fortificadas, las empieza a aislar, empieza a tomarlas entonces y empieza a apoderarse de ellas. El rey Ezequías en el versículo 14 entonces revela algo que estaba en su corazón. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y él, Ezequías, se daría cuenta de alguna situación personal, espiritual, o alguna situación del pueblo en donde se da cuenta que el pueblo mismo aún estaba en pecado. Y le dice en el versículo 14, Ezequías al rey de Asiria, yo he pecado, apártate de mí. La condición de Ezequías en ese momento y del pueblo era aparentemente de haber pecado contra Dios. No se nos dice qué habían hecho, no se nos dice si de pronto Ezequías tenía tan en alta estima al Señor y la obra del Señor que quizás se dio cuenta que había algo, por muy pequeño que fuera, que terminaba siendo pecado delante de los ojos del Señor, porque ¿cómo podemos nosotros ser santos delante de un Dios justos por nuestras obras? Y Ezequías se daba cuenta y miraba su situación y su realidad y decía, ciertamente esto que nos ha venido es por causa de pecado. Y le revela esto aún al rey Sennacherib y le dice, mira, yo he pecado contra Dios. Esto trae como consecuencia el acercamiento del enemigo a sus puertas. Aquí, mi hermano, quiero recordarte algo. Una de las consecuencias del pecado es que el enemigo va a atacar tu vida y va a querer tomar aún tus lugares. Estoy hablando en términos espirituales y quiero que la iglesia lo entienda. Aún tus lugares fortificados querrá tomar y sitiar. Esto trae como consecuencia el pecado, el acercamiento del enemigo a sus puertas. Llega entonces Sennacherib, un rey poderoso de Asiria, a tomar ciudades fortificadas. La palabra del Señor nos enseña en Efesios 6 que Dios nos ha dado una armadura y que en el Espíritu nosotros tenemos aún fortalezas, tenemos aún armas, tenemos aún escudo, tenemos aún armadura. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, al mismo tiempo hemos decidido estar en contra del reino de las tinieblas. Esto es guerra. Y el Señor cuando nos llama, cuando nos levanta, cuando nos instruye, el Señor ciertamente nos guarda, nos protege y nos hace parte de su reino. Pero el reino de las tinieblas está en constante guerra contra el reino de la luz. Antes de continuar, tenemos que tener en claro en nuestro espíritu que el reino de las tinieblas es un reino vencido. Dice la palabra del Señor que Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado en la cruz del Calvario. Y por él nosotros tenemos victoria y salvación. Sin embargo, así como cuando se gana una gran guerra, pero no se ha conquistado todo el territorio, asimismo, se nos ha levantado las tinieblas durante estos tiempos antes de la venida del Señor para querer destruir aún a la iglesia, para querer apaciguarla, pero no podrá, porque la palabra de Dios dice que la palabra permanece para siempre y que nosotros estaremos con él eternamente y por siempre en los cielos, glorificando su nombre. Es decir, que la iglesia es una iglesia de victoria vencedora. Cargamos una bandera de victoria, la bandera de Jesucristo. Sin embargo, delante de ti, mi hermano, hay alguien que quiere hacerte la guerra. Hay alguien que quiere conquistar las ciudades que quizá en algún momento, y cuando hablo de ciudades, hablo todo lo bueno que Dios te ha dado, todas las cosas buenas que Dios te ha dado, quizá tu familia, quizá tus bienes materiales, quizá tus proyectos, tus sueños, tus visiones, quizá el ministerio en el espíritu a través del cual el Señor quiere que extienda su reino. Y quiero que entiendas también que su reino se extiende no solamente en lo ministerial, espiritual, aunque todo es espiritual, sino también en tu trabajo, en tu familia, porque todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra, y el reino se establece en todas las áreas de la vida del ser humano. Y ese reino se levanta y ha construido entonces el Señor en tu vida murallas y ha construido ciudades hermosas y ha construido lugares en donde el Señor se glorifica. Las personas lo ven de lejos y te ven, esta persona en verdad hace cosas maravillosas, esta persona en verdad parece ser hijo de Dios por la manera en que habla, por lo que hace, por lo que tiene, por la manera en que actúa, los sueños que ha alcanzado.
Esas ciudades fortificadas que el Señor te ha permitido tener, los ministerios, su obra, las grandes cosas. Pero cuando hay pecado, el enemigo entonces avanza y se posiciona en lugares estratégicos para querer destruir. Llegó entonces Sennacherib a tomar las ciudades fortificadas. Y para tomar una ciudad fortificada en el pasado, lo que hacían era aislarla de tal forma que no pudiera entrar fuentes de agua a ella y matar de sed a la población. Cerraban las puertas de tal manera y los caminos hacia la ciudad para que no pudieran entrar alimentos. No había salida de ella, nadie podía salir porque si salía eran entonces muertos. Y no servía en ese momento la fortaleza para nada. Pasan tiempos, pasan momentos hasta que la ciudad se debilita, no soporta más y la destruyen. Esa es la estrategia del enemigo. Se coloca afuera de esos lugares, de tu corazón. Se coloca afuera de tu corazón y su estrategia es su palabra. No la palabra de Dios, sino la palabra del enemigo. En donde se va a levantar y va a empezar a hablar, lanzarte dardos, que si tú los aceptas, entonces serás debilitado y serás puesto en un lugar de destrucción. Pero el enemigo empieza a lanzar dardos y decirte, tú no puedes, te voy a vencer, serás destruido, Dios no puede contigo, nadie va a poder en contra de lo que yo te voy a hacer. Tantas cosas inmundas que el enemigo quiere poner en tu mente. Tus hijos serán destruidos, tu familia será destruida, todo lo que tienes se acabará, no tendrás salud, te morirás temprano. Todos esos dardos, mira, en el espíritu, los demonios no pueden saber lo que tú estás pensando, pero sí puede el enemigo lanzar dardos a tu mente, a través de personas, a través de acontecimientos, a través de situaciones que miras. Lanzará dardos. Pero el Señor y esos dardos simbolizan también en el espíritu ese avanzar del ejército de las tinieblas que quiere entonces colocarse alrededor de estas fortalezas y empezar a hacerte morir y a desear agua. Y cuando hablamos de agua en el espíritu, estamos hablando de presencia de Dios. Y quiere entonces taparte todos los lugares en donde puedas buscar alimento. Entonces ya no tienes tiempo para orar, entonces ya no tienes tiempo para leer la palabra, para estudiar. Y eres entonces espiritualmente un cuerpo desfalleciendo, un cuerpo deshidratado. No tienes salida, no ves salida. Y se posiciona ahí el enemigo. Pero vamos a continuar porque en un instante tus enemigos serán vencidos. Dice el versículo 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Mira, mi hermano, lo que Dios te ha permitido tener en el pasado, por victorias pasadas en él, lo que hizo Ezequías de cubrir de oro una vez más las puertas del templo, porque antes también habían sido quitadas, y los quiciales, y sacarlos otra vez, tuvo que entregarlos porque otra vez te digo, habían pecado, se habían alejado del Señor, se habían olvidado de su palabra. Pero Ezequías hace esto y el enemigo eso es lo que quiere, que le entregues las riquezas que el Señor te ha dado, que le entregues tu familia, que le entregues tu habitación, tu casa, todo lo que tienes. Y dice, se hacen entonces las paces con el enemigo, en esos momentos en donde tú crees que a través de pronto no tengo que buscar tanto a Dios. O dices, de pronto no tengo que orar tanto porque cada vez que oro o busco más de Dios, entonces soy más atacado y me quieren tumbar. Y entonces está la tentación más fuerte. Y entonces si caigo, ¿cómo me levanto? Todas estas cosas. Y quieres entonces más bien hacer las paces y decir, sabes que no lo voy a tomar tan fuerte, no voy a ser tan, eh, eh,
entusiasta con esto, no voy a meterme tanto en la iglesia. Piensas de esa manera porque crees que de alguna manera puedes hacer paces con el enemigo, pero la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir. No tiene otra razón de existir. Lo único que le queda al enemigo en estos momentos, a Satanás y a sus huestes, es destruir, porque ya es un enemigo vencido. El futuro de él está en el lago de fuego. Quiere destruir y matar y robarte todas las cosas que el Señor tiene, pero la palabra de Dios no se termina ahí. Dice, mas yo he venido, dice Jesucristo, a darte vida y vida en abundancia. Hacen las paces entonces con el enemigo, entre comillas, las paces. Y se conceden ciertas cosas, se concede tu tiempo, se concede tu disposición, se concede volver a esos hábitos del pasado. Versículo 17 dice, después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un ejército grande desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en el báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos altares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Mi hermano, la herramienta de Satanás, del enemigo, es la mentira. Se levantó el Rabsacés entonces a hablar a estos hombres que venían de parte de Ezequías a escuchar la palabra del rey de Asiria, a ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y estos hombres venían a destruir, estos hombres venían a capturar a Jerusalén, estos hombres venían a hacer de Judá sus esclavos. Con mentiras llega el Rabsacés y le dice, ¿acaso Egipto va a poder si nosotros somos más? Si bien eso pudo haber sido cierto, luego se mete con Dios y dice, ¿acaso tú sirves a Jehová? ¿Tú dices que Jehová es tu Dios? ¿No es este cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y luego dice, al final del 25, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela, como si él buscara de Dios, como si él fuera de parte del Señor. Así como cuando el enemigo, cuando el diablo fue a tentar a Jesús y le mostraba la palabra como si él fuera de parte del Señor. Yo te quiero decir, mi hermano, y esto es palabra del Señor, si el enemigo se ha levantado para tentarte, si el enemigo se ha levantado para destruirte, se ha levantado para hablarte y ha usado aún la palabra del Señor, te quiero decir en el nombre de Jesús, tú vencerás en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es tu Señor. Vencerás en el nombre de Jesús, porque Jesucristo es tu Señor. Pídele al Señor que tape tus oídos a aquellas palabras que parecen aún venir de la palabra del Señor. Aquellas personas que quizás se acercan a ti y te dan palabra, pero es para hacerte sentir peor, pero es para hacerte sentir culpable.
En vez de levantarte en el Señor y decir, si bien si has pecado, es tiempo de arrepentirte y levantarte en el nombre del Señor. Si te dicen lo contrario, si te dicen esto que tienes es porque eres pecador, te lo mereces, porque la palabra de Dios dice que si pecas, entonces morirás. Todas estas cosas, el enemigo puede usar aún la palabra de Dios para hacerte dudar. Por eso es que, mi hermano, tienes que tener mucha sensibilidad en el espíritu, y esto solo se da buscando al Señor directamente, buscándole a Él. Aún este Rabsacés se levanta diciendo, Jehová mismo me ha mandado aquí a destruir a Jerusalén. Tremendo. Con mentiras el enemigo te ataca. Te recuerda tu pecado, te hace pensar que no hay forma de ser salvo, te presiona diciendo que a un Dios le ha enviado a destruirte y lanza a tu oído recordándote tus débiles argumentos de seguridad y aún menosprecia los verdaderos argumentos. Débiles argumentos de seguridad que pueden ser, bueno, en estos momentos de necesidad en mi casa, quizá estos ahorros me sirvan para sostener a mi familia completamente. Argumentos débiles como, bueno, tengo un amigo que ahora que me quedé sin trabajo me puede ayudar, voy allá, estoy seguro que él me va a dar ese trabajo. Débiles argumentos como, me voy a Estados Unidos porque Estados Unidos es mejor, es una economía fuerte y allá voy a tener dólares y voy a vivir mejor. Débiles argumentos como decir, bueno, mi matrimonio está de esta manera, está débil, pero yo voy a hacer esto, esto y otro, esta otra estrategia que escuché del mundo, quizá para que mi esposo venga. Una vez más, mi hermano, te quiero decir, es con, no es con ejército ni con guerra física, no es con arma física, sino con arma espiritual que vas a vencer. No son argumentos débiles como cuando Judá o Jerusalén se volvían a Egipto para que los salvara. Son argumentos fuertes y verdaderos los que tienes que tener en tu corazón. Pero el enemigo te va a decir aún que Dios no va a poder vencer en esta situación. Lo que tienes que hacer de parte de Dios es hacer lo que Ezequías haría. Dice el 26. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Esto es interesante porque estos hombres que venían de parte de Ezequías le ruegan a Rabsacés y le dicen, por favor, el pueblo ya está muy debilitado, está triste, acongojado, pues estamos prácticamente destruidos, por favor, no les hables más en su idioma, háblanos a nosotros, nosotros entendemos arameo. No hables en el idioma del pueblo de Judá. Y el Rabsacer no les escucha y les dice, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Mi hermano, aún se presentarán a intentarte humillarte ante los demás, ante tu familia, ante tu casa, ante tu descendencia. El enemigo mostrará aún a tu familia, a tus amigos, a los que te rodean, la situación en donde podrás estar. Quizá o estás en estos momentos. Y te señalan y te dicen, pero si tú buscas de Dios, pero si tú eres cristiano supuestamente, tú dices que eres siervo de Dios, tú le sirves. Y todo esto que nos ha hablado, ¿dónde está tu Dios? Dice entonces el versículo 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Aquí se acerca entonces a lo que estamos hablando, la referencia de tu familia, tus amigos, las personas cercanas a ti. Aún a ellos el enemigo entonces les hablará para humillarte. Dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías porque os podrá librar, no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced paz, haced conmigo paz,
y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a sequía, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serfabaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. Segunda de Reyes 19, del 1 al 10, vamos a continuar, pasar al segundo capítulo, dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. El enemigo va a decir, tú no vas a poder. El enemigo te va a decir, tú no te podrás levantar. El enemigo te va a decir, te voy a destruir. El enemigo te va a decir, si Jesucristo te dijo que te iba a dar vida en abundancia, no la vas a recibir. No vas a comer del trigo, del vino, no vas a tener la tierra con pan y de viñas, no vas a tener tierra de olivas, de aceite, de miel, no vivirás, sino que morirás, te dirá el enemigo. Y luego te dirá, no oigas a Jesucristo, no oigas su palabra, no creas. ¿Acaso alguno de los que se ha levantado en contra nuestra, alguno de los dioses ha podido servir, ha podido salvarlos? Tremendo este hombre, cómo se levantaba en contra de Jehová, cómo se levantaba diciendo mentiras y sus palabras eran cada vez peores en contra aún de Dios. Pero aquí hay un secreto importante. Hay un secreto importante. Aquí la palabra de Dios enseña que el pueblo escuchó, pero cayó y obedecieron al rey. Hermano, quiero hablarle a las familias. Si tú eres cabeza de familia y estás pasando por una situación difícil en tu casa, es tiempo de decirle a tu familia, callemos ante las palabras del enemigo y busquemos de Dios. Callemos ante las palabras del enemigo y busquemos de Dios. Así como Ezequías hizo. Ezequías lo que hizo primero fue se humilla delante de Dios. Estos hombres, siervos de Ezequías, hicieron lo mismo. Llegaron a Ezequías con sus vestidos rasgados. Esto era señal de humillación, era señal aún de desesperación, aún de no sabemos qué hacer, pero estamos humillados. Nos sirven nuestros vestidos. Nos sirve ahora mismo esto que tenemos. Nos sirven nuestras fuerzas. Nos servimos nosotros. ¿Qué hacemos? Versículo 1 de Segunda de Reyes 19 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. No dice que Ezequías fue a Egipto, no dice que Ezequías fue a buscar más oro en otros reinos pidiendo ayuda, no dice que Ezequías fue y consultó a los hombres, no dice. Dice que entró en la casa de Jehová. ¿Cómo vence el cristiano? 1, vence humillándose ante Dios. 2, entrando en la presencia del Señor. Versículo 2 del capítulo 19 dice, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y aquí entra la figura del líder espiritual que Dios puso en el lugar. En esos momentos, Isaías, si has leído Isaías es uno de los más grandes profetas de la palabra del Señor, que profetizó aún antes, casi 600 años del nacimiento de Jesucristo, que vendría Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Habló también de que él sería humillado, sería quebrantado, que moriría por nosotros. Isaías habla acerca de Jesucristo. Y este profeta grande estaba ahí
en esta tierra. Y Dios lo había colocado. Mi hermano, quizás cerca de ti hay hombres y líderes que buscan del Señor y Dios ha puesto y los ha ungido para buscar más al Señor y para ayudarnos a saber hacia dónde ir. Como decía mi madre al principio de esta predicación, al principio de este servicio, muchos no tienen el privilegio que esta iglesia, Casa de Consolación, tiene de poder llegar a los pastores directamente, apartar citas y poder hablarles de sus situaciones y orar juntos y escudriñar en la palabra. Muchas iglesias tienen tantos miembros que los pastores no tienen el tiempo de hacer en verdad obra de pastoreo. En esta casa sí lo tienen. Y este hombre, Ezequías, lo sabía, que había profeta en la casa de Judá. Y dice, y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Eso eran las características de lo que el enemigo estaba diciendo, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es decir, está diciendo, esto parece que va a ser de muerte. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva tu oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas porque las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Mi hermano, hay algo interesante de la palabra de Ezequías hacia Isaías. Le dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras. Y dice luego en el versículo 4, la parte B, por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Muchos de los que están sentados ahí en la iglesia, Casa de Consolación, creen que el Señor escucha más a los pastores que a ti. ¿Tú crees, tú que me escuchas, crees que el Señor escucha más a los pastores que a ti? Si bien Isaías no reprendió a Ezequías, aquí Ezequías revela en su corazón lo que él sentía. Él pensaba que Isaías quizá tenía más línea directa con Dios que él mismo. Y sí es cierto que en el Antiguo Testamento habían hombres ungidos que eran instruidos, levantados espiritualmente exclusivamente para hablar con Dios, que son los profetas. No significaba que el hombre no pudiera buscar directamente a Dios y pudiera orar. Porque ejemplo de esto es Abraham. Abraham no tenía profeta dentro de su pueblo. Era solamente él con Dios. Él con Dios. Y todo lo que el esfuerzo que hacen los pastores es literalmente esto, que tú sepas y encuentres que tú tienes que estar directamente con Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que buscarle a Él para vivir. Sí, el Señor da herramientas, sí, el Señor da amigos en armas, sí, el Señor da generales del ejército a quienes podemos seguir. Gloria a Dios por los pastores de la Iglesia Casa de Consolación. Sin embargo, nunca te engañes pensando que los pastores tienen línea directa con Dios y tú no puedes orar. Porque eso es una de las cosas que el enemigo quiere que creas. Pero el Señor en su misericordia le dice, ¿sabes qué, Ezequías? Escucha esta palabra. No temas lo que has oído, por las cuales me han blasfemado estas palabras. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra. Dios puede usar a sus ungidos, a sus líderes, a tus pastores para que profetice palabra sobre tus enemigos. Y ciertamente será como Dios dirá. Dice el versículo 8 del capítulo 19. Vamos a seguir en Segunda de Reyes. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo contra el Libna,
porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tir-Aca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Serfarbaín, de Ena y de Iba? En este punto de inflexión del enemigo, ve que está siendo atacado por otras partes, aún dice, no me voy. Vine aquí con un plan y es destruir tus ciudades y es invadirla y es hacerte mi esclavo. Pero la palabra de Dios enseña algo impresionante que ocurre más adelante. En este punto de inflexión de parte del enemigo es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Era el llamado desde antes que el Señor quería para Ezequías, estar en sus brazos, estar en su presencia, buscarle de verdad. Eso era lo que el Señor quería. Mi hermano, te quiero decir, lo que el Señor te permite vivir, aún las situaciones difíciles, aún las circunstancias que se salen de tus manos, que crees que no puedes más, donde te sientes como este Ezequías que está siendo derrotado, aislado, que quieren tomar tu ciudad, tu vida, tu tierra, quieren destruir tus lugares fortificados. En esos momentos, Dios los permite para que tú recuerdes que solamente a Él y en Él puedes acercarte para tener salvación y vida y respuesta verdadera. Solamente a Él y en Él tienes que estar y buscarle. Dice el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y tomó Ezequías las cartas, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. El hombre que había pecado, el hombre que delante del pueblo también o el pueblo había pecado, el hombre que representaba al pueblo, el hombre que había escuchado lo que el enemigo quería hacer, el hombre que había creído al enemigo porque sabía que tenía poder, porque ciertamente tendría poder para destruirlo, pero levanta y pone las cartas y dice, Dios mío, mira lo que han dicho de ti, de tu pueblo. Si bien hemos pecado, me humillo delante de ti. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Una oración que fue registrada en la palabra del Señor y la estamos leyendo hoy, más de 2600 años después. La leemos porque el Señor utilizó a este hombre, lo había llamado. Lo que quería el Señor todo este momento era que constantemente estuviera ante su presencia y le buscara. Lo que quería todo el tiempo Jehová era que le buscara constantemente, que estuviera en su presencia. Y quizá por un desliz, quizás por un momento de olvido, quizá por un instante, hubo pecado en la casa de Judá. Y vino entonces el enemigo. Pero lo que hace el rey de Judá es, Señor, le recordó al Señor todo lo que estaba ocurriendo y que Dios solo podía levantarlos. Este es el llamado de tu Señor a dejar de usar a terceros. Y el Señor te está llamando, tú que estás sentado ahí escuchando esta palabra,
Este es el llamado a que dejes de usar a terceros para venir ante Él. La iglesia tradicional nos enseña que debemos llegar ante otras personas para llegar a Jesús y después a otras personas, después de Jesús, a Dios. Pero que tenemos que usar a otras personas para poder llegar a Dios. Que hay un sumo pontífice que tenemos que reverenciar, porque si no lo reverenciamos no podemos llegar a Dios, sino a través de Él y de otras cosas. Las falsas religiones te enseñan que es a través de líderes espirituales. Los mormones enseñan que solamente su líder espiritual tenía la profecía verdadera de parte de Dios. Testigos de Jehová te enseñan que solamente las palabras de su líder hace muchos años son las que en verdad te ayudan a entender la palabra de Dios y no la puedes entender sin él. Pero el Señor lo que quiere y lo que vino a establecer Jesucristo es que solamente a través de Jesucristo podemos entrar ante el trono de la gracia, podemos entrar a la presencia del Dios Todopoderoso, quien Ezequías describe: Señor, tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, Señor. Tú moras en querubines. Es tu mismo Dios. Es tu mismo Dios, mi hermano. Mora entre querubines. Es Dios de los reinos de la tierra. Hizo los cielos y la tierra. Ese cielo que puedes ver ahora, hoy, cuando salgas de ese lugar de adoración. Esa tierra grandísima, hermosa en donde habitamos. La creó tu Señor. Y ese es el que quiere que te humilles delante de él. No necesitas intermediarios, solamente Jesucristo para venir a Él por ayuda y socorro. Es tiempo de que entres en su presencia. Es tiempo de que le busques a Él. Búscale yendo a la iglesia, búscale yendo ahora, gloria a Dios por esa enseñanza de estudios bautismales, gloria a Dios por el discipulado, gloria a Dios por todo lo que está haciendo, lo que te está llevando, pero suma a eso búsqueda individual de la presencia del Señor en tu casa, como decía Jesucristo, mas tú encerrado en tu cuarto, busca a tu Padre Celestial en lo secreto, y si me buscas en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Y cómo te recompensa? Así como él recompensó a Ezequías, dice el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová. Porque Dios escuchó la oración de Ezequías. Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te daré por señal, oh Ezequías. Y ahora le habla Ezequías al rey. Este año, y escúchalo para ti, casa de oración, escúchalo para ti, puerta del cielo. Dice: este año comeréis lo que nacerá de suyo,
y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas, y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Jehová volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Mi hermano, por amor del Señor, es por su mismo amor de sí mismo y por amor de David su siervo, él salvará tu vida, Él te levantará, Él te restaurará, Él volverá a traer lo que se había perdido. Tus hijos, levanta tus manos ahí, dile: Señor, mis hijos volverán a tus pies, mis hijos se levantarán, y sembraré y comeré este año y el siguiente y el tercero, Señor, y sembraré y comeré de lo sembrado, Padre, y seré bendecido en el nombre de Jesús, y me levantarás, Señor, y mi casa y yo, como dijo Josué, te serviremos. Gloria a Jesús, porque el Señor tomará y sacará y no permitirá que el rey de Asiria entre. No entrará a la ciudad, no entrará a tu casa, no entrará a tu vida, no te destruirá en el nombre de Jesús. Ningún espíritu inmundo te destruirá. Lo que se levante en contra de tu vida no te destruirá. En el nombre de Jesús, ninguna saeta en contra de tu vida caerá. En el nombre de Jesús, no vendrán en contra de ti con escudo, ni se levantará con baluarte. No podrán, porque el Señor es tu fuerza en tu debilidad, mi hermano. ¿Estaba acaso Ezequías fuerte? ¿Tenían acaso fortaleza para destruir a Siria? No. El Señor lo que quería era que entendiera Ezequías que Él se fortalece en la debilidad y que Él en verdad era Dios sobre todas las cosas. Fuerza y tenacidad incomparable el Señor dará. El único que puede vencer en contra de tus enemigos es Él. Pero te está llamando a su secreto, mi hermano. Pero te está llamando a su presencia. Pero Ezequías no hubiera podido tener esta respuesta si no hubiera entrado solo, puesto esas cartas delante de Dios y haberle dicho: esta es mi realidad, Señor. Esto es lo que hay, esto es lo que hice, esto es lo que aconteció, esto es la consecuencia, esto es lo que tengo. Aquí estoy delante de ti. Me humillo porque sé que solo tú eres Dios y me puedes salvar. Él quiere que en ese momento de debilidad tú te humilles. En ese momento de reconocimiento de que no puedes, tú te humilles y vuelvas a Él, a su presencia. Versículo 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Esa misma noche hubo una respuesta impresionante. Dice: y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos muertos, cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba, quizá buscando ayuda de otros dioses, en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarrecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Mi hermano, en un instante tus enemigos serán vencidos. Pero eso solamente será cuando sobre tus rodillas, humillados ante Él solamente, ante Dios, vuelvas verdaderamente para vencer. Vences, mi hermano, humillado de rodillas delante de Dios, en lo secreto, orándole al Señor, buscándole de verdad, reconociendo que solamente en Él hay respuesta, porque solamente en Él la hay, porque has buscado en muchas partes, porque has buscado en muchos hombres de poder, has buscado en amigos, has buscado respuestas, has buscado estrategias, pero solamente el Señor Dios es el que en una noche
Manda a su ángel y destruye todo lo que se levantó contra ti para destruirte. 185,000 en una noche. Y luego, aún los propios hijos de Sennacherib lo matan. El Señor se levanta en contra de tus enemigos cuando tú te humillas delante de Él y reconoces que solamente Él te puede ayudar a vencer. En un instante, tus enemigos serán vencidos. Señor, te damos toda la gloria, oh Dios. Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. Jehová Dios todopoderoso que has vencido, Señor. Que venciste, Señor, al ejército de Sennacherib y en una noche te levantaste para destruir. Hoy volvemos delante de ti, colocamos las cartas delante de tu presencia, Señor. Colocamos nuestras necesidades delante de tu presencia, colocamos todo lo que quizá aún ha venido por causa de nuestro pecado, Señor, humillados, arrepentidos delante de ti. Nos humillamos, como cantábamos en las alabanzas, a tus pies, Señor, nos rendimos. Nos humillamos, Señor, porque solamente en ti hay respuesta, porque sabemos que solo tú nos puedes levantar. Está llamando a tu pueblo a no solamente, Señor, basarse en el liderazgo y el poder que has dado a tus siervos, Señor, pastores de casa de oración, sino, Señor, que se levanten con poder para entender que tú quieres oír sus voces. Que así como Ezequías, oh Santo Dios, llamó a Isaías, Señor, y le dijo, ora, ora tú. Quizá muchos de ellos lo han hecho, Señor. Ora, hermana Olga, ora, hermano Ramón. Pero el Señor les está diciendo hoy, iglesia, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Porque te voy a levantar a ti. Porque te voy a responder a ti. Porque tú también eres mi hijo, a quien amo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu presencia, porque tú amas a la iglesia Casa de Consolación, a cada uno de los hermanos ahí presentes. Los amas con infinito amor y los tienes como especial tesoro, Señor. Y tienes para ellos victoria en un instante en contra de sus enemigos. Te damos gracias. La gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.